Me llamo Mauro Gutiérrez. Tengo 40 años. Y aunque mucha gente cree que nací con la vida resuelta, la verdad es que mi historia empezó con una pérdida, no con un privilegio. Tenía 8 años cuando mi papá se subió a ese avión. Recuerdo el día como si fuera una escena que alguien dejó en pausa dentro de mi cabeza. Su maleta negra, su abrazo rápido, el olor a loción barata y la promesa de siempre. Regreso en unos días, campeón. ¿Tú cuidas a tu mamá y a tu hermano, eh? Yo inflé el pecho y respondí que sí, como si esas palabras fueran un juego. Nunca regresó. El avión cayó en medio de una tormenta. Un accidente aéreo, dijeron en las noticias, pero a mí me sonó más a nos arrancaron a nuestro padre y nadie sabe explicar por qué. Esa noche entendí algo que marcaría toda mi vida. A veces la vida no pregunta, solo te arrebata. Y tú decides si te rompes o te levantas. Mi mamá se quiso quebrar, pero no se lo permitimos. O mejor dicho, no se lo permití. Porque desde ese día, me grabé una misión en la frente. Cuidar de mi madre y de mi hermano menor, Ricardo. Mi papá no solo nos dejó fotos y recuerdos. También nos dejó una empresa. Gutiérrez Select Foods. Para muchos, un nombre. Para mí, un legado. No era cualquier negocio. Eran más de 50 años de historia familiar. Un sistema completo de distribución de alimentos, abarrotes, productos frescos, líneas de consumo masivo. Nuestros camiones habían recorrido el país mucho antes de que yo naciera. De niño, yo no lo entendía así. Para mí, la bodega era mi parque de diversiones. Me encantaba recorrer los pasillos entre cajas de galletas, sacos de arroz y botellas alineadas. Mi papá me sentaba en uno de los montacargas, apagado, y me decía: algún día, todo esto va a depender de tus decisiones. Yo reía, sin entender el peso de esa frase. Con su muerte, esas palabras dejaron de ser un algún día. Se convirtieron en un es ahora. Al principio, muchos querían aprovecharse. Proveedores que comenzaron a poner condiciones abusivas. Clientes que pedían descuentos imposibles porque ya no está el señor Gutiérrez. Gente cercana que empezó a mirar a mi madre como una viuda fácil de manipular. Pero mi mamá no era cualquier mujer. Detrás de sus ojos cansados había una fuerza que yo he visto en muy pocas personas. Mauro, me dijo una noche, sentada en la mesa de la cocina, yo no sé manejar un negocio de este tamaño. Pero tú sí vas a poder. Yo voy a estar aquí, mientras tenga vida. Pero la empresa, va a depender de ti. Yo tenía 8. No sabía nada de hojas de cálculo, ni de logística, ni de contratos. Pero sabía una cosa. No iba a permitir que nadie destruyera lo que mi padre construyó. Ricardo era apenas un niño pequeño entonces. 3 años menor que yo. Cabello alborotado, ojos grandes, sonrisa fácil. Él no entendía del todo lo que pasaba. Solo sabía que papá ya no estaba, que mamá lloraba en la noche y que yo comenzaba a poner cara de adulto mucho antes de tiempo. Crecimos juntos, pegados. Compartimos cuarto, secretos, miedos y sueños. Yo era el que le enseñaba a andar en bicicleta, el que le hacía la tarea de matemáticas cuando él se desesperaba, el que le defendía cuando alguien le hacía bullying en la escuela. Él siempre decía: cuando sea grande, voy a trabajar contigo, Mauro. Vamos a ser un equipo. Y yo le creí. Porque en ese momento, éramos un equipo. Pasaron los años. Crecimos. Mientras mis amigos iban a fiestas, yo estaba en la bodega. Mientras otros se iban a la playa o a las montañas, yo aprendía a leer facturas, a negociar con proveedores, a calcular inventarios. Yo no tuve una juventud normal. Tuve una juventud con responsabilidades. Y no me quejo. Cada noche llegaba a casa cansado, pero con la sensación de estar honrando a mi padre. Cuando cumplí 28 años, la empresa era oficialmente mía. Legalmente, mi madre me cedió el control. Emocionalmente, hacía años que lo llevaba sobre los hombros. Gutiérrez Select Food se consolidó bajo mi mano. Modernicé procesos, amplié rutas de distribución, cerré contratos con cadenas importantes, digitalicé inventarios. Empezamos a ser reconocidos como una empresa seria, sólida, eficiente. Una empresa con nombre propio. Yo sentía que, por fin, estaba cumpliendo la promesa del montacargas. Algún día todo esto dependerá de tus decisiones. Ese día había llegado. Y estaba funcionando. Fue en esa etapa que Ricardo entró, al fin, al negocio. Tenía 25 años.
Había estudiado comercio y algo de marketing. Volvió a la ciudad con ideas nuevas, energía y ese brillo en los ojos que siempre tuvo, mezcla de ambición y rebeldía. Hermano, me dijo, tirándose en el sillón de mi oficina, ya llegué para ayudarte a hacer esto más grande. Perfecto, respondí, sincero. Siempre supe que íbamos a trabajar juntos. Le di un puesto importante desde el inicio. No de adorno. Se ganó el puesto en la operación, en la calle, conociendo clientes, rutas y choferes. Yo quería que supiera que confiaba en él. Y durante un tiempo, funcionó. Éramos el equipo que habíamos soñado de niños. Él se encargaba de algunas cuentas grandes, proponía campañas, hablaba con proveedores. Yo manejaba la parte estructural, financiera y estratégica. Mi mamá nos veía desde la puerta del comedor algunas noches y decía: su papá estaría orgulloso de ustedes. Esas palabras eran mi combustible. La empresa creció. Nos expandimos a nuevas ciudades. Gutiérrez Select Food se volvió un apellido que abría puertas. Fue en ese momento, cuando todo parecía estar en su lugar, cuando apareció ella. Valeria. La conocí en un evento de proveedores. Vestido elegante, sonrisa segura, mirada que te analiza en segundos. Trabajaba en una agencia que gestionaba marcas de consumo masivo. Tenía una facilidad increíble para hablar de números, de tendencias, de posicionamiento de productos. Pero más allá de lo profesional, había algo en su manera de mirarme, una mezcla de curiosidad y reto. No llegó a mi vida como una mujer frágil. Llegó como un huracán bien vestido. Empezamos colaborando en un proyecto pequeño. Luego en 2. Luego en 5. Hasta que un día, sin que hubiera un plan, terminamos compartiendo algo más que correos y juntas. Valeria se volvió mi pareja. Mi compañera. Mi mano derecha en muchas negociaciones. La mujer con la que yo, por primera vez, imaginé una vida fuera del trabajo. Ricardo se llevaba bien con ella. Al menos eso creía al inicio. Reían, se hacían bromas, compartían ideas. Algunas veces yo los veía platicando de proyectos, de marcas, de estrategias, y me sentía orgulloso. Pensaba: qué bonito, la vida por fin me está dando algo redondo. Una empresa sólida. Un hermano a mi lado. Una mujer que me comprende. Pero hay cosas que uno no quiere ver hasta que es demasiado tarde. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles. Valeria llegaba antes a la oficina. Y, curiosamente, siempre estaba platicando con Ricardo. Mensajes que se borraban rápido cuando yo entraba en la habitación. Chistes en clave que yo no entendía. Miradas que duraban un segundo de más. Ricardo, que siempre fue expresivo conmigo, empezó a volverse más frío. Más seco. Más competitivo. Tú siempre decides todo, me dijo una tarde, molesto. Pareciera que la empresa es solo tuya. Yo quise recordar que sí, legalmente lo era. Pero me guardé el comentario. Somos un equipo, respondí. Y tú lo sabes. El bufó se levantó y salió dando un portazo. No entendí muchas cosas en ese momento. Valeria. O mejor dicho, no quise entenderlas. Si algo aprendí en el negocio es que los problemas nunca aparecen de la nada. Se construyen poco a poco. Un proveedor que se tensa. Un cliente que ya no contesta igual. Un empleado que empieza a llegar tarde. En la familia es igual. Las fracturas no nacen de un día. Se van abriendo en silencios, en gestos, en palabras no dichas. Yo vi señales. Las vi. Pero las ignoré. Porque era más fácil creer que todo estaba bien. Que el hermano al que crié nunca me traicionaría. Que la mujer que dormía a mi lado nunca me compararía con él. Me aferré a esa idea. Y mientras más me aferraba, más perdía de vista la realidad. Que la tormenta ya estaba entrando por la puerta. Y era cuestión de tiempo para que lo arrasara todo. Y esa tormenta tenía dos nombres. Ricardo. Yo siempre pensé que las traiciones llegaban de golpe, como un trueno inesperado. Que un día despertabas y todo estaba bien, y al siguiente te arrancaban el piso. Pero no. Las traiciones de verdad, las que duelen, son las que empiezan pequeñitas. Tan pequeñas que uno decide ignorarlas, porque aceptarlas sería aceptar que algo dentro de tu propia casa se está pudriendo. Así empezó todo. Con silencios. Con risas a las que yo no era invitado.
con una mirada que se sostenía demasiado entre ellos dos. Al principio, eran detalles insignificantes. Valeria diciendo: tu hermano tiene ideas muy buenas, deberías escucharlo más. O Ricardo insinuando: a veces creo que tú te quedas con lo seguro mientras yo veo lo que viene. Eran comentarios sueltos, sí, pero con filo. Como papel cortante. No mata, pero abre la piel. Yo los escuchaba y trataba de no engancharme. Pensaba: es normal. Ella aporta. Él quiere crecer. No pasa nada. Esa fue mi primera mentira. La más peligrosa. Con los meses, la dinámica cambió. Valeria empezó a aparecer más en la oficina. Ya no solo para reuniones programadas, sino para ver cómo iban las cosas. Y curiosamente, cuando yo llegaba temprano, ella estaba ahí. Y no sola. Siempre con Ricardo. Tomando café. Compartiendo opiniones en un tono demasiado personal, demasiado cómodo. Yo fingía que no me sorprendía. Saludaba con normalidad, revisaba mis pendientes y me decía: no te vuelvas paranoico. Confía. Pero la confianza es un animal frágil. Se rompe con dos movimientos. Una persona que oculta. Otra que finge no ver. Y yo, tristemente, era el segundo. Recuerdo el día exacto en que empecé a sospechar en serio. Entré a la oficina de forma inesperada, más temprano que nunca, después de una junta cancelada. Me acerqué al pasillo donde está el lounge de empleados. Y ahí estaban. Ricardo y Valeria. Solos. Demasiado cerca. Demasiado sonrientes. Demasiado cómplices. Ella le estaba acomodando la corbata. Como quien no teme ser vista. Como quien ya cruzó un límite y no piensa retroceder. Cuando me vieron, ambos dieron un respingo tan exagerado que se sintió ensayado. Ricardo se alejó de inmediato, carraspeando. Hermano, qué milagro por aquí tan temprano. Valeria sonrió en automático, con un hola amor que sonó a libreto barato. Y yo. Tragué saliva. Sonreí. Y seguí caminando como si no hubiera visto nada. No porque no entendiera lo que estaba pasando, sino porque no tenía la fuerza de enfrentar aún la verdad. Aún creía que el amor podía ser más fuerte que la intuición. Qué ingenuo fui. Con cada semana, la tensión se hacía más pesada. Ricardo discutía más. Reclamaba cosas ridículas. Desacreditaba mis decisiones. Se salía de reuniones dando portazos. Llegó a decirme una frase que todavía me arde. Tú ya viviste lo tuyo, Mauro. Ahora me toca a mí. Y no pienso ser tu sombra toda la vida. Yo me quedé helado. ¿Sombra? ¿Eso pensaba de mí? Después de haberlo protegido, guiado, impulsado. No contesté. El silencio fue mi respuesta. Pero por dentro me estaba resquebrajando. La relación con Valeria también cambió. Dejaron de ser pequeños detalles. Empezaron a ser ausencias. Ya no quería cenar conmigo. Ya no quería hablar de proyectos personales. Ya no había cercanía. Ni planes a futuro. Ni risas compartidas. Un día le pregunté: Valeria, ¿estamos bien? Ella ni siquiera levantó la vista del celular. Mauro, estoy cansada. No estoy para tus inseguridades. Inseguridades. Así llamó a mi intuición. A mi instinto. A mis sospechas. A la traición que ya estaba respirando encima de mí. Fue la primera vez que sentí que yo sobraba en mi propia relación. Que había una conversación donde mi nombre solo aparecía cuando yo no estaba. Mientras tanto, en el negocio. Las cosas se pusieron peor. Ricardo empezó a tener ideas demasiado arriesgadas. Movimientos financieros que no tenían sentido. Negociaciones a puerta cerrada con proveedores que yo nunca había autorizado. Cuando intentaba hablar con él, me respondía: tú no confías en mí porque siempre quieres controlarlo todo. Y yo lo miraba, sorprendido, porque no entendía en qué momento se convirtió en ese hombre lleno de resentimiento. El mismo que, de niño, corría detrás de mí para que lo llevara en mis hombros. Una tarde, mi madre me llamó a su casa para cenar. Yo llegué con el corazón apretado, con ganas de desahogarme, pero también con miedo de hacerla sufrir. Ella sirvió sopa, me miró a los ojos y preguntó: ¿qué está pasando entre ustedes dos?
Ahí fue donde me quebré un poco. No lloré. No soy de lágrimas fáciles. Pero me tembló la voz. Mamá, creo que hay algo raro. ¿En el negocio? En todo. Ella dejó la cuchara. Suspiró como solo suspiran las madres cuando ven venir una tormenta que saben que no podrán detener. Ricardo siempre te ha admirado, hijo. Pero también te ha envidiado. ¿Envidiado? ¿A mí? No tu dinero, Mauro. Me miró con ternura. Tu capacidad. Tu estabilidad. Tu forma de levantarte. Y ahora, tu relación con Valeria. Me quedé en silencio. Respirar dolía. Mi madre continuó. Tengo miedo, Mauro. ¿De qué? De que Ricardo esté escuchando a la persona equivocada. Y ahí supe que mi madre, esa mujer que jamás se equivocaba con sus intuiciones, había detectado el veneno antes incluso que yo. El golpe final de esa página de mi vida ocurrió una mañana que nunca olvidaré. Estábamos en sala de juntas. Gerentes. Proveedores. Mi equipo completo. Yo explicaba una estrategia para el próximo trimestre. Todo estaba claro, estructurado, alineado. Hasta que Ricardo me interrumpió. No estoy de acuerdo, dijo en voz alta, sin miramientos. Todos se quedaron congelados. ¿Qué no te parece? Pregunté, manteniendo la calma. Todo, respondió, sin parpadear. Y entonces, delante de todos, añadió. No quiero seguir tus decisiones. No quiero seguir tu sombra. Y ya no quiero formar parte de esta empresa, si tú estás al mando. La sala se quedó muda. Yo sentí como se rompía algo dentro de mí. No en el negocio. En mi corazón. Ricardo se levantó, tiró la pluma sobre la mesa y dijo. Voy a crear mi propia marca. Y voy a demostrar que yo también puedo ser alguien, sin ti. Y se fue. Justo así. Mi hermano. Mi sangre. El niño que llevaba en mis hombros. El hombre que yo hice parte de mi empresa. Salió por la puerta. Llevándose consigo algo más que orgullo. Llevándose una parte de mí. Cuando Ricardo salió de aquella sala de juntas. No solo se fue mi socio. Se fue mi hermano. Se fue el niño al que crié casi como un hijo. Se fue la mitad de mi historia familiar. Pero lo que no sabía era que ese día todavía no había terminado. El golpe más fuerte seguía esperándome, en mi propia casa. Después de aquella escena, me quedé un rato solo en la sala de juntas. Mis empleados se habían ido despacio, tratando de no mirarme demasiado. Yo estaba ahí sentado, con los papeles frente a mí, sin saber qué sentir. No era enojo. No era sorpresa. Era algo más profundo. Era duelo. El duelo de entender que alguien a quien amaste inmensamente te puede lastimar sin pestañear. Me pasé las manos por la cara. Tomé mi maletín. Fui al estacionamiento como un hombre que acaba de ver caer un edificio que tardó años en construir. Cuando llegué al auto, suspiré largo. No quería ir a casa. No quería preguntas. No quería palabras vacías. No quería enfrentar el silencio. Pero igual manejé. Valeria estaba en la sala cuando llegué. Sentada en el sillón, con el celular en la mano, sin la menor señal de preocupación por mi ausencia. La miré. Y entendí que ya no conocía a esa mujer. Su voz fue fría. ¿Qué pasó contigo hoy? Te ves terrible. Yo tragué saliva. Ricardo renunció. ¿Renunció? Levantó la ceja. ¿Y eso qué significa? Que quiere crear su propia empresa. Ella sonrió apenas. Apenas un gesto. Pero yo la vi. Y ese gesto. Ese gesto fue una puñalada silenciosa. Bueno, dijo, él también tiene derecho a crecer. Ese comentario confirmó algo que yo había querido negar por meses. Valeria no estaba de mi lado. Ni en el negocio. Ni en la vida. Me acerqué, intentando mantener la calma. Valeria, dime la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué está pasando entre tú y mi hermano? Ella frunció el ceño de inmediato. Nada. No inventes. Valeria. Mauro, estoy harta de tus inseguridades. No son inseguridades, respondí, sintiendo el temblor en mi propia voz. Es intuición.
Pues tu intuición es tóxica, disparó ella. Y me estás cansando. Me quedé helado. Ella se levantó, tomó su bolso y añadió. Voy a salir. Necesito aire. Y se fue. Cerró la puerta sin siquiera voltear. Yo me quedé ahí, en la sala, con la certeza más amarga de mi vida. La persona que amaba ya no era parte de mi historia. Esa noche no dormí. Había una sensación punzante, como si alguien hubiera puesto piedras en mi pecho. A la mañana siguiente, Valeria no regresó. Ni mensaje. Ni llamada. Nada. Mi madre me llamó para preguntarme si estaba bien. Yo le dije que sí. Pero no lo estaba. A los 2 días, la bomba explotó. Fue Sofía, mi administradora, quien tocó a mi puerta con cara seria y un folder en las manos. Mauro, creo que necesitas ver esto. Era la captura de un anuncio en redes sociales. Ricardo Gutiérrez presenta su nueva empresa. Gutiérrez Premium Foods. Con el lema. Un nuevo liderazgo. Una nueva visión. Y abajo, la foto que me quebró por dentro. Ricardo abrazando a Valeria. Sonriendo. Posando como pareja oficial. Como socios. Como una unidad. Me quedé sin aire. Literalmente sin aire. Sentí que la habitación se encogía. Que el piso se movía. Que mi cuerpo se desvanecía. Era la imagen perfecta del golpe que yo había negado durante meses. Mi hermano. Mi mujer. Mi vida. Mi legado. Todo se mezcló en esa fotografía pública, humillante, diseñada para mostrarle al mundo algo. Que me habían reemplazado. No solo en la cama. También en el negocio. En la familia. En la vida misma. Ese día es el único donde acepto que me derrumbé. Sofía me encontró sentado en el piso de mi oficina, con el folder abierto, sin fuerzas para levantarme. Ella se arrodilló a mi lado, sin decir nada, con esa lealtad silenciosa que solo tienen las personas que de verdad te quieren. Mauro, mírame, me dijo suave. No estás solo. Y ahí, por primera vez en años, lloré. Lloré sin ruido, sin dignidad, sin explicaciones. No lloraba por Valeria. Ni siquiera por Ricardo. Lloraba porque toda mi vida, mi identidad, mi misión, mi historia familiar, se había ido por una grieta que yo mismo había ignorado. Lloraba porque entendí algo que dolió más que la traición. Yo había amado a personas que nunca supieron valorarme. El golpe empresarial vino después. Al día siguiente, recibí 3 llamadas de clientes importantes. Mauro, Ricardo nos habló primero. Nos ofreció descuentos agresivos. Está diciendo que tú te estás quedando en el pasado. Perdona, pero queremos probar su marca. Yo solo escuchaba. Cada llamada era otra estocada. Cada cliente que se iba, otro pedazo de mi orgullo cayendo al suelo. Mi mamá fue a mi casa esa noche. Me abrazó como si yo tuviera 8 años otra vez. Mi hijo, tu padre estaría triste por lo que pasó. Pero estaría orgulloso de cómo has respondido. Eres un buen hombre, Mauro. Y los buenos hombres, también se levantan. Yo solo asentí. Quería creerlo. Pero no sabía cómo. Los días siguientes fueron un infierno. Ricardo y Valeria se mostraban como la nueva pareja brillante del sector. Los rumores corrían. Los empleados murmuraban. La familia estaba dividida. Yo caminaba por mi propia empresa sintiéndome extranjero en mi propio legado. Pero hubo algo. Algo pequeño. Que me sostuvo de pie. Sofía. La mujer que nunca buscó protagonismo. La que nunca levantó la voz. La que siempre estuvo ahí. Una tarde, cuando me vio desplomado otra vez en mi oficina, me dijo algo que cambió todo. Mauro, tú construiste esta empresa con tu alma, no con tu ego. Y lo que se construye con alma, no se destruye con una traición. Supe entonces que tenía 2 opciones. Quedarme llorando en el piso. O levantarme con la fuerza que mi padre hubiera esperado. Y ese día decidí lo que cambiaría el rumbo de todo. No iba a dejar que Ricardo destruyera lo que yo había jurado proteger. No iba a dejar que Valeria definiera mi valor. No iba a perder mi empresa. Ni mi dignidad. Porque las traiciones te doblan. Pero también te despiertan. El mundo de los negocios tiene una regla silenciosa que nunca falla. Cuando alguien asciende demasiado rápido, también puede caer con la misma velocidad.
Pero yo, en ese momento, todavía no quería que mi hermano cayera. No quería verlo fracasar. Quería verlo despertar. Quería verlo volver. Quería que recordara quiénes éramos. Pero Ricardo estaba cegado por algo más fuerte que la ambición. El ego alimentado por la mujer equivocada. Los primeros meses de Gutiérrez Premium Foods fueron un espectáculo. Todos hablaban de ellos. La nueva marca del hijo menor. La innovación del joven visionario. La pareja exitosa que está revolucionando el sector. Fotos en eventos. Vídeos en redes sociales. Valeria maquillada con el ego más grande que la empresa naciente. Ricardo posando como si fuera un magnate internacional. Yo veía todo desde la línea del frente. Con el corazón dividido entre decepción y tristeza. Porque, aunque muchos no lo sabían, Ricardo estaba usando mi propio sistema para crecer. Mis contactos. Mis clientes. Mis rutas. Mis proveedores. No porque los hubiera conseguido. No porque los hubiera trabajado. Sino porque él era mi hermano. Y esas puertas no se le abrían a él por mérito. Sino por mi apellido. La vida es irónica. El apellido que él despreciaba. Era el que le daba acceso a todo. Un día, un proveedor de confianza me llamó. Mauro, tu hermano me ofreció una propuesta interesante. Pero quiero saber si tú estás al tanto. Me quedé en silencio un rato. No, respondí. No estoy al tanto de nada. ¿Y estás bien con eso? Estoy bien con que él haga su camino, mentí. Pero no estoy bien con que lo haga destruyendo el mío. El proveedor suspiró. Yo lo respeto a usted, dijo. Por usted sigo aquí. Pero él está ofreciendo descuentos que lo van a quebrar. Y si él cae, lo arrastra todo. Ahí entendí algo muy claro. Ricardo no sabía hacer negocios. Sabía hacer ruido. Sabía vender imagen. Pero no sabía sostener una empresa. Porque para sostener un negocio hace falta disciplina, corazón y paciencia. 3 cosas que Valeria jamás tuvo. Y que él perdió desde que ella llegó. Mientras tanto, dentro de mi empresa. La moraleja se repetía entre los pasillos. Ricardo está innovando. Ricardo está creciendo más rápido. Ricardo es el verdadero líder. Mis empleados no me lo decían de frente. Pero lo pensaban. Lo sentía. Y dolía. No por orgullo. Dolía porque ellos no entendían algo que yo sí sabía. El éxito guiado por el orgullo es una bomba de tiempo. La familia empezó a dividirse. Mis tíos llamaban para decir. Dale chance, Mauro, déjalo brillar. Tú siempre has tenido todo, ahora deja que él tenga lo suyo. La gente joven cambia el mundo, tú ya estás viejo. Viejo. A mis 40. Me reí por no llorar. La única persona que nunca dudó de mí fue mi madre. Una tarde, mientras tomábamos café en su cocina, me dijo. Hijo, lo que Ricardo está haciendo no es crecimiento. Es un berrinche con presupuesto. Reí por primera vez en semanas. Ojalá recapacite, mamá. Lo hará, respondió ella, pero no antes de caerse. Hay caídas que son necesarias. Hay lecciones que solo se aprenden desde el suelo. Mientras Ricardo se disparaba hacia arriba como un cohete. Yo atravesaba mi peor temporada empresarial. Cliente tras cliente nos abandonaba. No porque fuéramos malos. Sino porque Ricardo y Valeria estaban regalando hasta el alma para conseguir contratos. Y mucha gente, cuando le das la opción de calidad o precio. Elige precio. Yo no entré al juego. No bajé mis valores. No regalé mi trabajo. No manché el nombre de mi padre por competir con un berrinche. Pero sí empecé a dudar de mí mismo. Hubo días en los que me senté en mi oficina. Viendo los números caer. Y pensé. ¿Y si Ricardo tiene razón? ¿Y si soy yo quien se quedó atrás? ¿Y si realmente ya no sirvo para esto? Pero en esos momentos donde me nublaba la desesperación. Siempre aparecía Sofía. Calmada, profesional, firme. Mauro, no compitas con ruido. Compite con experiencia. Compite con constancia. Compite contigo mismo, no con ellos. Esa mujer era más sabia que cualquier socio. Y más leal que cualquier pareja que yo hubiera tenido. Mientras mi empresa intentaba mantenerse a flote. La de Ricardo se volvía una farsa con luces.
Un show. Eventos lujosos. Publicidad costosa. Regalos extravagantes. Promesas imposibles de cumplir. Todo eso financiado por créditos que no podía pagar. Por descuentos que devoraban las utilidades. Por decisiones que tenían la estructura de una torre de naipes. Bonita. Alta. Pero hueca. Y yo sabía perfectamente lo que iba a pasar. Lo veía venir desde lejos. No porque fuera divino, sino porque yo ya había visto a muchos empresarios así. Brillan fuerte. Brillan rápido. Pero no brillan por mucho tiempo. Y luego cae la sombra. El día que supe que la sombra por fin había llegado fue cuando Valeria me llamó, irónicamente, desde un número desconocido. Su voz, antes imponente, sonaba rota. Necesito hablar contigo, me dijo. Es sobre Ricardo. No tengo nada que hablar contigo, respondí. Mauro, por favor. Silencio. Él no está bien, añadió. La empresa está en problemas. Muy serios. No pregunté detalles. No quería. Solo respondí. Las decisiones tienen consecuencias, Valeria. Y ustedes eligieron su camino sin pensar en las consecuencias. Ella guardó silencio. Luego, llorando, confesó. Me equivoqué. Yo también guardé silencio. Había esperado escuchar esa frase mucho tiempo. Pero en ese momento ya no significaba nada. Las semanas siguientes fueron el principio del derrumbe. Clientes molestos. Proveedores reclamando pagos. Empleados renunciando. Valeria desapareciendo sin despedirse. Y Ricardo. Ricardo metiéndose más y más en su propio abismo de deudas, orgullo y vergüenza. Alguien en común me dijo. Ricardo dice que tú lo saboteaste. Eso sí me dolió. No por lo que decía, sino porque sabía que él, en el fondo, se lo creía. Él necesitaba un enemigo para justificar sus errores. Y me eligió a mí. A pesar de que siempre lo protegí. A pesar de que nunca quise verlo caer. Pero el destino es terco. Y las lecciones que no se aprenden con amor. Se aprenden con dolor. Yo, en silencio. Seguía reconstruyendo mi empresa. Paso a paso. Cliente por cliente. Proceso por proceso. Con el apoyo incansable de Sofía. Y la sabiduría tranquila de mi madre. Mientras Ricardo caía hacia el fondo. Yo empezaba a ver luz otra vez. Porque a veces, en la vida, no se trata de brillar más que los demás, sino de no apagarte cuando todo parece oscuro. Y así comenzó la etapa que cambiaría todo. Mi renacimiento. Después de meses tragando polvo emocional y empresarial, finalmente decidí que había terminado mi periodo de duelo. No lo decidí en un momento grandioso, ni después de una frase inspiradora. Fue una mañana común, cuando abrí la puerta de la empresa y sentí el olor del almacén, ese olor que para muchos es solo cartón y productos, pero para mí es hogar. Ese día, mientras caminaba entre los estantes, me dije. Mauro, ya lloraste suficiente. Ahora te toca construir. Y empecé a hacerlo. Lo primero que hice fue reunirme con el equipo directivo. No hubo discursos motivacionales, ni palabrería barata. Solo dije. No vamos a competir con Ricardo. Vamos a competir con quienes siempre hemos sido. A partir de hoy, regresamos a lo que nos hizo grandes. Orden, estrategia y calidad. Sofía estaba a mi lado, tomando notas con esa concentración firme que siempre la caracterizó. Ella había sido el pilar silencioso en medio del caos. Sin ella, probablemente yo habría quebrado emocionalmente, y quizá también la empresa. Rediseñemos rutas, propuso Sofía. Optimicemos logística, añadió Carlos, el jefe de almacén. Recuperemos a los clientes antiguos, sugirió Marta, encargada de compras. Ahí, en ese salón sencillo, nació la nueva etapa de Gutiérrez Select Foods. Implementamos cambios reales. No esos cambios que suenan bien en una presentación, sino los que duelen un poco al principio pero te salvan a largo plazo. Digitalizamos los procesos atrasados. Renegociamos contratos con proveedores clave. Creamos alianzas estratégicas con cadenas locales y regionales. Reforzamos la flota de distribución. Diseñamos una nueva estrategia de marketing basada en reputación, no en ruido. Y lo más importante. No nos vendimos por precios bajos.
La experiencia me había enseñado que cuando un negocio baja sus valores para competir, pierde más que dinero. Pierde identidad. Yo no estaba dispuesto a perder la identidad que mi padre había construido con su vida. Mientras nosotros renacíamos, el negocio de Ricardo comenzaba a mostrar grietas tan grandes que se veían desde lejos. Un exproveedor en común me dijo: Mauro, tu hermano no sabe cobrar. Regaló tanto, que ahora nadie quiere pagar lo justo. Además, esa mujer no lo apoyó. Se gastaron el dinero en imagen, no en estructura. Yo escuchaba en silencio. No celebraba. No me reía. No decía, te lo dije. Porque, aunque él me hubiese destrozado, seguía siendo mi hermano. Y por más traición que hubiera de su parte, yo jamás podría alegrarme de su fracaso. No soy de esos. Nunca lo he sido. Dentro de mi empresa, algo inesperado empezó a ocurrir. Mis empleados, que antes se habían dejado impresionar por el brillo superficial de Ricardo, empezaron a darse cuenta de la diferencia fundamental entre una marca de humo y una marca construida con alma. Un día, uno de los choferes veteranos se acercó y me dijo: Licenciado, usted nunca nos ha fallado. Nosotros tampoco lo vamos a fallar a usted. Sus palabras me llegaron directo al pecho. Era la primera señal de que la lealtad, la verdadera, seguía ahí, solo estaba esperando que yo me levantara de nuevo. El crecimiento comenzó poco a poco. Recuperamos clientes. Algunos proveedores que se habían ido regresaron. Nuevas empresas nos buscaron por recomendaciones. Y entonces, sucedió algo que yo no esperaba. Sofía se volvió más que una mano derecha. No fue planeado. No fue buscado. Pasó como pasan las cosas que vienen puras. Sin empujar, sin forzar, sin presionar. Una noche, después de cerrar un contrato importante, fuimos a cenar para celebrarlo. La conversación fue suave, natural, sin peso. Ella sonreía, pero no como alguien que intentaba agradar. Era una sonrisa tranquila, honesta, esa que te recuerda que aún existe la paz. Cuando la dejé en su casa, antes de bajar del coche, me dijo: Mauro, estoy orgullosa de ti. No por lo que lograste, sino por cómo te levantaste. Esa frase la guardé en el corazón. Porque a veces uno necesita que alguien vea lo que uno mismo ya no ve. La fuerza que sigue ahí, aunque creas que ya la perdiste. A los 3 meses del renacimiento, Gutiérrez Select Foods abrió una segunda sucursal. Una más moderna, más eficiente, más amplia. El día de la inauguración, mi madre cortó el listón con lágrimas en los ojos. Tu papá estaría tan orgulloso, me dijo, abrazándome fuerte. Y yo también lo estoy. Yo respiré hondo. Por un momento, todo lo oscuro de los meses anteriores se sintió lejos. Muy lejos. Pero mientras nosotros celebrábamos, la situación de Ricardo estaba entrando en fase crítica. Me llegaron rumores. Clientes molestos porque no cumplía entregas. Proveedores cancelándole líneas de crédito. Empleados renunciando sin previo aviso. Demandas pequeñas, pero creciendo. Y lo más predecible: Valeria lo abandonó. Pero no solo lo abandonó. Se llevó dinero. Se llevó contactos. Se llevó lo poco que él había logrado construir. La misma mujer por la que él destruyó nuestra relación. Fue la primera en dejarlo caer. El ego te sube. La realidad te baja. Y la caída duele más cuando subiste por motivos equivocados. Un día, recibí una llamada inesperada. Era un cliente grande que alguna vez habíamos perdido. Mauro, dijo, necesitamos estabilidad. Y tú la tienes. Queremos volver con ustedes. Ahí supe que el péndulo había dado la vuelta. El ruido se estaba apagando. La constancia estaba ganando. La confianza volvía a su origen. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Porque entendí algo que dan los años y los golpes. El éxito verdadero no grita. El éxito verdadero no presume. El éxito verdadero se nota, en silencio. Yo ya estaba creando mi nueva vida. Mi nueva etapa. Mi nueva versión. Y no por demostrarle algo a Ricardo. Ni a Valeria. Ni a nadie. Sino porque, por primera vez en meses, me estaba demostrando algo a mí mismo. Que soy más fuerte que la traición. Que soy más grande que el dolor. Que soy más que lo que otros hicieron conmigo.
Y mientras yo florecía, Ricardo se acercaba peligrosamente a tocar fondo. La vida estaba por cerrar el círculo. Y no de la manera que él esperaba. Ricardo siempre fue orgulloso, pero su orgullo no era del que sostiene. Era del que pesa. Del que hunde. Del que no te deja ver la realidad aun cuando ya te está quemando los pies. Y cuando su negocio empezó a caerse a pedazos, lo primero que hizo fue lo más predecible. Culpar a todos menos a sí mismo. La primera señal clara llegó en forma de silencio. Ricardo siempre había sido ruidoso, extrovertido, exagerado. Su vida se veía en redes, en fotos, en historias, en celebraciones. Pero de pronto, todo se apagó. Ni una publicación. Ni una foto con Valeria. Ni un anuncio. Ni un evento. Nada. El silencio es un lenguaje. Un lenguaje que grita. Y ese silencio gritaba que algo estaba muy mal. Días después, recibí un mensaje de un excompañero que se había ido con él a la nueva empresa. «Licenciado, ¿puedo hablar con usted?». Le respondí que sí. Nos vimos en una cafetería. El hombre, que siempre fue risueño, tenía la cara caída. «Mauro. Ricardo no cumple los pagos. Nos debe 2 meses de sueldo. Se pelea con todos. Valeria ya no está. Los proveedores ya lo amenazan con demandas. Está metido en un hoyo del que no sabe salir». Yo escuché, sin interrumpir. «¿Y qué vas a hacer tú?», le pregunté. «Ya me fui», respondió, bajando la mirada. «Pero, él está muy mal. Muy mal». Le di una palmada en el hombro. «Gracias por decirme». Mientras caminaba de regreso a mi coche, entendí que había llegado la parte inevitable de toda caída. El punto donde ya no queda nadie para sostenerte. Ni socios. Ni empleados. Ni pareja. Ni amigos. Solo tú. Y las consecuencias de tus decisiones. Una tarde, Sofía llegó a mi oficina con un expediente en la mano. «Mauro, tienes que ver esto». Era una copia del registro mercantil. Ricardo había perdido su marca. «¿Cómo?», pregunté. «No pagó la renovación del nombre», respondió Sofía. «Y alguien más llegó antes. Se quedó sin identidad legal». Eso fue un símbolo perfecto de su situación. Cuando descuidas lo esencial. Cuando te enfocas en aparentar más que en construir. Pierdes tu propio nombre. Mientras su negocio se hundía. El mío vivía su mejor etapa en años. La nueva sucursal estaba funcionando en un nivel impecable. Las rutas optimizadas habían recortado costos. Los clientes recuperados estaban hablando bien de nosotros. Las ventas crecían semana a semana. Y en medio de todo ese resurgimiento, mi relación con Sofía también florecía silenciosamente. No en grande, no con anuncios. Sino con detalles simples. Cenas tranquilas, conversaciones largas, apoyo genuino, risas suaves en el auto, la certeza de que no estaba solo. Había encontrado paz. En un momento donde solo había esperado encontrar responsabilidades. A veces la vida te compensa en privado lo que te quebró en público. Mientras yo construía, Ricardo se destruía. Los rumores se habían convertido en realidades. Su empresa debía impuestos. Había proveedores haciendo fila en su puerta. Clientes exigiendo devoluciones. Y él. Bebiendo más de la cuenta. Durmiendo menos de lo suficiente. Apagando incendios con gasolina. Una tarde, mientras revisaba órdenes de compra, Sofía entró a mi oficina y dijo: «Mauro, creo que debes saber esto». Me mostró la pantalla de su celular. Era una foto. Ricardo, sentado en la banqueta frente a su local. Despeinado. Desgastado. Solo. «Me la mandó un empleado», dijo Sofía. «Dice que ya no abre. Que se queda ahí horas, sin moverse, sin comer». Me quedé helado. Por un minuto, dejé de ser el empresario traicionado. Y volví a ser el hermano mayor que lo cargaba en los hombros. Aquel niño que yo prometí protegerle al mundo. Y el corazón. Ese corazón que a veces quisiera apagar. Dolió como si me hubieran atravesado de nuevo. Esa noche no pude dormir. Me acosté. Cerré los ojos. Pero la imagen de Ricardo destruido en esa banqueta no me dejaba. Recordé tantas cosas. Como lloraba cuando no sabía andar en bici.
Como me pedía que no lo dejara solo cuando papá murió. Como corría detrás de mí para alcanzarme. Como decía, cuando sea grande, trabajaré contigo. ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué punto dejamos de ser hermanos? ¿En qué instante una mujer, un negocio, una herida, lo convirtió en enemigo? Y la pregunta que más me pesó. ¿Pude haberlo evitado? No lo sé. No sé si la vida hubiera sido distinta. No sé si Valeria lo hubiera envenenado igual. No sé si el ego lo hubiera consumido de cualquier manera. Lo único que sí sabía era esto. Mi hermano estaba quebrado. Y estaba solo. Muy solo. Y aunque él me había destruido, yo no podía apagar lo que era. Su hermano mayor. Su familia. Su última cuerda. A la mañana siguiente. Justo cuando estaba terminando un reporte. Escuché golpes en la puerta de vidrio de la oficina. Toques desesperados. Fuertes. Cuando levanté la vista. Mi corazón se detuvo. Era él. Ricardo. Pero no el Ricardo arrogante. No el Ricardo brillante. No el Ricardo que caminaba como si el mundo le perteneciera. Era un hombre roto. Destruido. Con los ojos hinchados, la ropa arrugada, la barba crecida, la voz quebrada. Entró con las manos temblorosas. Se paró frente a mí. Abrió la boca. Y por primera vez en años, no tenía nada que decir. Se le derramaron las lágrimas. Ahí mismo. Sin vergüenza. Sin filtro. Y con un hilo de voz. Con un temblor que me atravesó. Dijo. Mauro. Hermano. Ayúdame. Y ahí. Supe que había llegado el momento. No de venganza. No de humillación. No de revancha. Sino de enfrentar lo que ambos habíamos evitado por años. La verdad. Cuando Ricardo dijo, ayúdame, no supe qué sentir. Durante meses había imaginado ese momento. Había soñado con una disculpa. Con una explicación. Con algo que reparara aunque fuera 1 centímetro del daño. Pero ahí estaba él, frente a mí, sin máscaras, sin orgullo, sin Valeria, sin empresa. Con los ojos rojos, la voz cortada y el alma hecha trizas. Y de pronto, todo mi resentimiento, ese que había crecido como un nudo en mi pecho. No desapareció. Pero se silenció. Se acomodó en un rincón. Como si quisiera decirme. Ahora no es momento para rabia. Ahora toca escuchar. Ricardo se dejó caer en la silla frente a mí, derrumbado, con los codos sobre las rodillas y el rostro enterrado entre las manos. Respiraba entrecortado, como si cada inhalación le doliera. Yo no dije nada. Le di tiempo. A veces la dignidad tarda en salir cuando la vergüenza está sentada encima. Después de unos minutos, levantó la cabeza. Su voz era un susurro. Mauro, todo se me fue de las manos. No respondí. Solo asentí, invitándolo a continuar. Valeria me dejó. Se llevó dinero, contactos. Y me dijo que yo nunca iba a hacer nada sin ti. Sentí un pinchazo en el pecho. No porque aún me importara Valeria. Sino porque finalmente estaba escuchando la verdad que yo había percibido desde el inicio. Ricardo siguió hablando, ahora con lágrimas que ya no intentaba ocultar. No tengo nada. Nada, Mauro. La empresa está quebrada. Debo dinero en todos lados. Los empleados se fueron. Los clientes ya no me creen. Ya nadie me contesta el teléfono. Se cubrió la cara con las manos, y su cuerpo se sacudió con un llanto silencioso, de esos que no son por tristeza, sino por vergüenza. Yo respiré hondo. Sentí una mezcla extraña de compasión, dolor y recuerdo. Era imposible ver a ese hombre destruido sin recordar al niño que corría detrás de mí pidiéndome que lo esperara. Cuando se calmó un poco, lo miré a los ojos. Ricardo, ¿por qué vienes a mí? Se secó la cara con el dorso de la mano. Tardó en responder. Demasiado. Porque, tú eres mi hermano. Y porque, fuiste el único que siempre estuvo ahí. Incluso cuando yo no lo veía. Se le quebró la voz. Yo pensé que Valeria me quería. Pensé que tenía talento propio. Pensé que podía ser mejor que tú. Abrí la boca, pero él levantó una mano, pidiéndome que lo dejara terminar. Pero todo eso, era orgullo. Era mi ego hablando. Y ella lo alimentó.
Me decía que tú me eclipsabas. Que yo era solo el hermanito. Que merecía más. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Y yo le creí. Ese, le creí, fue un golpe directo. Porque al final, la traición no había sido impulsiva. Había sido una elección. Una decisión consciente. Una preferencia. Pero Ricardo respiró hondo y soltó lo que llevaba atorado en el alma. Mauro, yo destruí todo. Nuestra relación. El negocio. Tu confianza. Y ahora, no tengo nada. Nada, hermano. Se derrumbó otra vez. Yo lo miraba, y aunque parte de mí quería gritarle, reclamarle, sacudirlo, preguntarle por qué. Otra parte solo veía a un hombre quebrado buscando volver a casa. Porque sí. Aunque la vida nos haga adultos, hay dolores que nos regresan a la infancia. Tras un largo silencio, le dije, con la voz más firme que pude. Ricardo. Te perdono. Él levantó la cabeza de golpe, sorprendido, temblando. De verdad. Asentí. Sí. Te perdono. Pero escucha con atención lo que voy a decirte. Se enderezó, limpiándose las lágrimas, preparándose para escuchar una sentencia. Yo continué. El perdón no borra lo que pasó. No borra el dolor. No borra la traición. No borra cómo me dejaste solo cuando más te necesitaba. Él bajó la mirada, avergonzado. Pero te perdono porque sigues siendo mi hermano. Y yo no voy a arrastrar este peso toda mi vida. Guardé silencio unos segundos. Ahora. Otra cosa es la confianza. Ricardo cerró los ojos, como si ya esperara el golpe. La confianza, dije, no se regala. Se gana. Y tú vas a tener que reconstruirla. Desde cero. Como cualquier persona que destruyó algo importante. Él asintió lentamente, sin reclamar, sin justificarse, sin intentar suavizar la realidad. Era la primera vez en años que lo veía humilde. No sumiso. Humilde. Ricardo respiró hondo. Mauro. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde empiezo? Ahí estaba. La pregunta que había esperado tanto tiempo. Me quedé mirándolo. Recordando quiénes fuimos. Quiénes éramos. Y quiénes podíamos volver a ser. Entonces le respondí. Empieza siendo honesto. Empieza aceptando que no sabes todo. Empieza escuchando. Empieza trabajando desde abajo, si hace falta. Empieza respetando lo que papá construyó. Y empieza. Por no volver a poner tu valor en manos de nadie más. Él tragó saliva. ¿Y tú me vas a dejar trabajar contigo? Su voz era tan temerosa que parecía un niño preguntando si puede volver a entrar a su propia casa. Yo lo miré, con el corazón latiendo fuerte. Sí, respondí. Pero no como socio. No como director. No como el hermano del dueño. Su cara se tensó, pero no por molestia, sino por realidad. Vas a entrar como cualquier empleado nuevo. Y vas a demostrarte a ti mismo, no a mí, que puedes levantarte dignamente. Ricardo asintió lentamente. Acepto, dijo con voz quebrada. Acepto lo que digas. Acepto todo. En sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo. Humildad. Y un deseo real de cambiar. Cuando Ricardo se levantó para irse, dudó un segundo. Luego dio un paso hacia mí. Y me abrazó. No un abrazo débil. No un abrazo formal. Un abrazo desde el alma. Desde la vergüenza. Desde el arrepentimiento. Desde el amor que, aunque maltratado, nunca desapareció del todo. Sentí su cuerpo temblar. Y en un susurro dijo. Perdóname, Mauro. Perdóname por todo. Te fallé como hermano. Y como hombre. Yo cerré los ojos. Devolviéndole el abrazo. Ya pasó, susurré. Ahora toca sanar. Cuando se fue. Me quedé sentado en silencio. Mirando el lugar donde había estado. Y una verdad profunda me golpeó el corazón. A veces, la vida te arrebata a las personas que amas. Solo para devolvértelas en el momento exacto en que ambos están listos para ser mejores. Cuando Ricardo salió de mi oficina aquel día, dejé caer la cabeza hacia atrás y respiré profundo. Habíamos llegado al punto que jamás imaginé que viviríamos. El punto donde la vida te obliga a mirar de frente lo que duele.
Pero también te regala la oportunidad de cerrar ciclos que parecían imposibles. Yo sabía que el perdón no iba a cambiar el pasado. No iba a borrar la traición. No iba a reconstruir, de un día a otro, la confianza. Pero sí podía cambiar el futuro. Y eso era suficiente. Los días siguientes fueron extraños. Ricardo volvió a la empresa, pero no como la sombra que quería superar. Ni como el hermano arrogante. Ni como el hombre que se dejó manipular por una mujer que solo infló su ego. Volvió como alguien que estaba aprendiendo a caminar de nuevo. Sofía lo recibió con profesionalismo, sin favoritismos y sin resentimiento. Mis empleados lo miraban con una mezcla de sorpresa, compasión y cautela. Y él. Él aceptó cada mirada, cada suspiro, cada silencio. Nunca pidió trato especial. Nunca intentó recuperar su espacio de antes. Nunca se quejó del trabajo que le asignamos. Revisión de inventarios, manejo básico de pedidos, tareas administrativas sencillas. Era un Ricardo distinto. Uno que, si soy sincero, me hubiera gustado conocer mucho antes. Un día, mientras él revisaba cajas en la bodega, lo observé en silencio desde la puerta. Ya no era el hombre inflado por el ruido y las apariencias. Era, mi hermano. Ese niño al que protegí toda la vida. Ese joven con el que soñé construir un futuro juntos. Esa sangre que había amado incluso cuando él había elegido alejarse. Y ahí, mirándolo, sentí algo que me escurría por dentro. No era nostalgia. Era algo mucho más profundo. Paz. Porque entendí que, aunque la traición nos rompió, el perdón nos estaba reconstruyendo, ladrillo por ladrillo. La vida, sin embargo, también tiene maneras curiosas de cerrar historias. Un jueves por la tarde, mientras revisaba contratos con Sofía. Mi teléfono sonó. Era un número que conocía demasiado bien. Valeria. La miré en la pantalla. Y no sentí nada. Ni rabia. Ni dolor. Ni nostalgia. Solo, indiferencia. Aún así, contesté. ¿Qué necesitas? Pregunté, con voz neutra. Ella suspiró del otro lado. Quería hablar contigo. De Ricardo, y de mí. No respondí. Solo esperé. Sé que lo lastimé. Sé que te fallé. Sé que fui injusta. Su voz sonaba rota, no por arrepentimiento, sino por pérdida. Había perdido todo aquello que la mantenía en su pedestal. Estatus, poder, admiración, ilusiones. Mauro, ¿crees que algún día podrías perdonarme? Me quedé en silencio unos segundos. Ya lo hice, respondí finalmente. Pero no confundas perdón con reconciliación. Ella soltó un suspiro tembloroso. Ricardo, ¿algún día me hablará? Esta vez sí sentí algo. Un toque de protección. Un instinto antiguo. Eso, tendrás que preguntárselo a él, dije. Pero no esperes la misma versión que dejaste. No hubo más que decir. Colgué. Y mientras dejaba el teléfono sobre el escritorio, entendí algo que me liberó completamente. No todas las historias necesitan un final compartido. A veces el capítulo se cierra cuando decides que ya no te duele. Con Ricardo, en cambio, el capítulo seguía avanzando. De manera lenta, madura y real. Una tarde, mientras nos tomábamos un café en la pequeña cafetería frente a la empresa, una costumbre que habíamos perdido por años, él me miró y dijo. Mauro. Gracias por no soltarme. Respiré hondo. Yo también me equivoqué, admití. Te protegí tanto que, no dejé espacio para que fueras tú. Él negó con la cabeza. No, Mauro. Tú hiciste lo que cualquiera hubiera hecho por un hermano. Fui yo quien tomó malas decisiones. Se quedó callado un momento, luego añadió. Pero, estoy listo para volver a hacer las cosas bien. Esta vez, no por orgullo. Sino porque quiero. Ser un buen hombre. Lo miré. Esa frase. Valía más que cualquier disculpa. Meses después. Cuando la empresa alcanzó su mejor trimestre en años. Decidí hacer algo que llevaba tiempo queriendo hacer. Invité a mi madre, a Sofía y a Ricardo a cenar. Nada lujoso. Nada pretencioso. Solo una mesa, una comida cálida y una intención clara. Cerrar un ciclo. Y empezar otro con raíces sanas. Mi madre nos miró con los ojos brillosos. Como quien observa un milagro silencioso.
Dios sabe cómo hace las cosas, dijo ella. A veces nos rompe. Para reacomodarnos en un lugar mejor. Y ahí, alrededor de esa mesa, con mi madre sonriendo, con Sofía a mi lado y Ricardo respirando por primera vez sin culpa. Sentí que esas palabras eran verdad. Nos rompimos. Sí. Nos rompimos feo. Pero también. Nos reconstruimos más fuertes. Esa noche, al llegar a casa, pensé en mi padre. En lo orgulloso que estaría de vernos. No por la empresa. No por los logros. Sino porque, al final, habíamos elegido el camino correcto. El camino de la familia. El camino de la humildad. El camino del perdón que no borra. Pero sí transforma. Me serví un whisky, apagué las luces y me senté en la terraza. El aire de la noche era fresco. Ligero. Como si también respirara conmigo. Y pensé. La vida te arranca personas. Sí. Pero a veces. Te las devuelve mejores. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo por fin mi historia. No fue una historia de traición. Ni de derrota. Ni de pérdida. Fue una historia de transformación. De límites. De renacimiento. De aprender a soltar sin odiar. De aprender a perdonar sin olvidar. Y, sobre todo, de entender que a veces, lo que se quiebra, no se destruye. Solo cambia de forma. Y eso, es suficiente para seguir adelante. Con la frente en alto. Con el corazón en paz. Y con la certeza de que lo que viene será mejor. Porque lo que fuimos ya no nos define. Fin.